Tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver lo que son los teoremas y los postulados, y ya en lo que tiene que ver con el álgebra booleana. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar desde lo que es álgebra booleana, y de ahí vamos a ir desarrollando poco a poco hasta llegar a lo que son sus teoremas y lo que son sus postulados. Entonces, el álgebra booleana es un sistema algebraico que consiste en un conjunto B que contiene dos o más elementos. ¿Sí? Debe de tener dos o más elementos, y en el que están definidas dos operaciones denominadas suma u operación, que es el OR, el símbolo más, y el producto u operación, que es el AND, ya sea la suma lógica o la multiplicación lógica, las cuales satisfacen propiedades que son los que vamos a ver más adelante. Los conjuntos y las proposiciones que satisfacen estas leyes semejantes que vimos, por ejemplo, en los temas 2 y en los temas 3, sirven para definir una estructura matemática abstracta denominada álgebra booleana, en honor del matemático George Boole. Y sea B un conjunto no vacío, que tiene que ser de dos o más elementos, con dos operaciones binarias, suma lógica y multiplicación lógica, una operación uninaria que es el complemento, y dos elementos distintos que ya vienen siendo los únicos valores de verdad con los que vamos a trabajar, que es el 0 y el 1. Entonces B, el conjunto B, se denomina álgebra booleana si los siguientes axiomas se cumplen, donde A, B y C son elementos arbitrarios en B. Entonces, vamos a empezar con las leyes conmutativas para cada A, B en B. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos A más B es igual a B más A. Ya lo habíamos dicho antes y lo vamos a seguir repitiendo. Aquí no importa el orden de los factores, no altera el producto. O sea, A más B es igual a B más A. Igualmente cuando A por B es igual a B por A. ¿De acuerdo? En las leyes distributivas, ¿sí? Ahí acuérdense que no importa el orden, sino que simplemente pues aquí se distribuye, en este caso la A, por ejemplo, que se pasa sumando a B y sumando a C, y al final esas dos sumas se convierten en una multiplicación. Ya en el caso contrario, recuerden que también estamos hablando de su dual. Si en el caso contrario, o sea, su dual, ya aquí A va a multiplicar a B, A va a multiplicar a C, y estas dos multiplicaciones se van a sumar, ¿sí? En las leyes de identidad aquí hay algo muy importante que mencionar. Está la existencia de neutros. En B existen de elementos neutros de la suma 0 y el elemento neutro del producto 1. ¿Sí? Entonces sí es importante ya aquí empezar a adaptar lo que es el 0 y el 1 en estas leyes de identidad. Anteriormente lo habíamos manejado como vacío. Entonces aquí en vez de vacío ya va a ser el 0. A más 0 es igual a A. Y en el caso de A por 1, que aquí estábamos manejando el 1 como el universo, pero aquí ya es A por 1 es igual a A. ¿Sí? En las leyes de complemento, igual. ¿Sí? Tenemos que A más el complemento de A era igual a universo en los anteriores temas, pero aquí ya va a ser igual a 1, al entero. Igualmente ya cuando aquí sea A por el complemento de A, va a ser igual a 0, ya no va a ser vacío, ya va a ser igual a 0. Entonces, aquí nuevamente teniendo A, B y C los elementos arbitrarios de una álgebra booleana en el conjunto B. Repasamos, leyes de idempotencia, A más A es igual a A por A es igual a A. ¿Sí? Esto es muy importante porque más adelante lo vamos a utilizar para simplificaciones, sobre todo en el mapa de Carnot. Leyes de acotamiento, tenemos el A más 1 es igual a 1. ¿Sí? Aquí ya no hace diferencia el 1, o sea, simplemente es A más 1 es igual a 1, igualmente que A por 0 es igual a 0. En la ley de absorción, pues aquí ya tenemos un postulado en donde se dice que A más y la multiplicación de A por B es igual a A. Y esto nos va a ayudar igualmente para simplificaciones con el álgebra booleana. E igualmente del otro lado, o sea, su dual sería A por la suma de A más B es igual a A. Es muy importante tener conocimiento sobre esta ley de absorción porque nos va a ayudar mucho. En las leyes asociativas, pues igualmente tenemos A más B más C y A más B más C. ¿Sí? Aquí no importa el orden. Igualmente en lo que es el dual, A por B por C es igual a A por B por C.
El teorema y los axiomas contienen todas las propiedades de los conjuntos. Los dos teoremas siguientes proporcionan las propiedades restantes. Por ejemplo, aquí tenemos este teorema que sea cualquier elemento de un álgebra booleana B. Y aquí tenemos la unicidad del complemento. Si A más X es igual a 1 y A por X es igual a 0, entonces X es igual a complemento de A. ¿Sí? O sea, aquí se sustituye la X por el complemento de A. En la ley de involución, pues bueno, que es el de la doble negación, pues tenemos ahí dos veces negada. Bueno, el complemento de A está negado y esto da igual a A. Y finalmente, en el tercer inciso, pues tenemos que el complemento de 0 es 1 y el complemento de 1 es 0, así como lo habíamos manejado anteriormente con el vacío. El complemento de vacío es igual a universo y el complemento de universo es igual a vacío. Ahora aquí recuerden que se sustituye el 0 y el 1 por el vacío y por el universo. Y en las leyes de De Morgan, pues bueno, quizá este es el teorema que menos modificaciones tiene, porque realmente sigue casi igual. O sea, tenemos ahí que la suma de A más B, el complemento de la suma de A más B es igual a la multiplicación del complemento de A con el complemento de B. Y en el caso dual, tenemos ahí que el complemento de la multiplicación de A y B es igual a la suma del complemento de A con el complemento de B. Algunas veces una álgebra booleana, y esto es muy importante recalcarlo, se designa por este tipo de símbolos que hemos estado manejando. Hemos estado manejando el B, el más, el por, el complemento, el 0 y el 1, cuando se quiere resaltar sus 6 partes. Se dice que 0 es el elemento 0 y el 1 el elemento unidad, ¿sí? Y A el complemento de A. El símbolo por no suele usarse y en su lugar se usa la yuxtaposición. ¿Qué es la yuxtaposición? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, que tenemos que A por la suma de B más C es igual a A por B más A por C, ¿sí? Aquí tenemos este ejemplo. Entonces la yuxtaposición sería quitando lo que es ese asterisco que representa la multiplicación, y bueno, esto en matemáticas pues sabemos que es totalmente válido, ¿sí? Y que es conocida la identidad algebraica de anillos y campos, ¿sí? Así se le conoce. Sin embargo, aquí en la dualidad de la anterior, pues bueno, aquí solamente va a quedar A más B por C es igual a A más B, y acá todo esto está multiplicado con el otro A más C, que ciertamente no es una identidad usual en álgebra, pero este sí, el primero definitivamente sí. Las operaciones más, por y complemento se denominan respectivamente como suma, producto y complemento. Ya lo habíamos mencionado y lo volvemos a repetir. Se adopta la convención de costumbre de que a menos que haya paréntesis, ¿sí?, el complemento tiene precedencia sobre el por y tiene precedencia sobre más, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de A más B por C. Significa que primero vamos a encerrar con un paréntesis el B por el C, ¿sí? No puede ser así, encerrar en un paréntesis el A más B por C. No, esto no es posible. Tiene que ser encerrando en un paréntesis lo que es la multiplicación y ya después la suma. Y en el caso, como estábamos hablando de los complementos, pues aquí tenemos A por complemento de B. Eso significa que vamos a encerrar solamente entre paréntesis el complemento de B y no así. Aquí muchas veces se puede confundir con la ley de De Morgan, pero no es así, ¿sí? Porque aquí aunque se vea que es una multiplicación y B está negado, pues algebraicamente hablando no es posible, y por lo tanto debe de quedar A por el complemento de B encerrado entre unos paréntesis y no así. Esto no es correcto, ¿sí? Y por supuesto, cuando A más B por C se escribe A más B por C, entonces el significado pues es evidente, como ya lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces aquí vamos a usar unos ejemplos que tenemos que sea B, ceros y unos, ¿sí? El conjunto de bits, dígitos binarios,
con las operaciones binarias de más y producto y la operación unitaria de complemento, ¿sí? Así como tenemos estas figuras, aquí tenemos la del más, aquí tenemos la del por, aquí tenemos la del complemento. Entonces B es un álgebra booleana y observe que el complemento simplemente cambia pues el 0 por el 1 o el 1 por el 0, ¿verdad? Porque es su complemento. Entonces aquí ya estamos hablando de lo que es álgebra booleana. ¿Sí? Acá este otro ejemplo, sea B a la n, aquí tenemos B por B por B por B por B, n factores, donde las operaciones de suma, producto y complemento, por conveniencia en la notación, los elementos de B a la n se escriben como secuencias de n bits sin comas. Por ejemplo, aquí tenemos la X, aquí tenemos la Y, que pertenecen a B a la n. Entonces acá tenemos la secuencia de bits de X y la secuencia de bits de Y. Entonces al hacer las operaciones, pues bueno, así como está, podemos aquí simular que vamos a poner una línea para hacer primero lo que es la suma. Como pueden ver, el resultado de esta suma pues es 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 1 y 1 más 1 es 1, ¿verdad? Ahora, en esta segunda tenemos lo que es la multiplicación, el producto, ¿sí? Y efectivamente son 4 ceros porque aquí en los primeros 4 bits de ambos pues hay ceros y sabemos que no puede ser 1 si todos sus elementos no son unos, o todos sus bits en este caso son unos, y ya los dos últimos tenemos un 1, 1, 1, 1, y sí, efectivamente pues aquí está. Y finalmente tenemos el complemento de X, que bueno, solamente es invertir, ¿sí?, los ceros por los unos y los unos por los ceros. Entonces B a la n es un álgebra booleana, ¿sí? Aquí 0 igual a 0, 0, 0, 0 es el elemento 0, y 1, así sea 1, 1, 1, 1, es el elemento unidad. Recuerden, elemento 0 y elemento unidad. Ahora vamos a volver a repasar lo que son las propiedades de las operaciones de la álgebra booleana, los teoremas, ¿sí? Aquí tenemos 6 teoremas, ¿sí? Tenemos el teorema de idempotencia, pero aquí ya propiamente como se va a utilizar en sí en el álgebra booleana, con elementos X, Y, inclusive hasta Z, ¿sí?, en lo que es una letra mayúscula. Entonces en la idempotencia pues tenemos que X más X es igual a X y X por X es igual a X. Aquí está el primer teorema. El segundo, que es la identidad de los elementos, fíjense, identidad de los elementos ceros y unos. ¿Cuándo va a ser 1? Cuando sea X más 1. ¿Y cuándo va a ser 0? Cuando sea X por 0, ¿sí? En la de absorción pues igual, acá tenemos el X más y aquí el dual, el X por, ¿sí? Lo que está dentro del paréntesis se multiplica de un lado y en el dual se suma y el resultado sigue siendo el mismo. Ese es el teorema de absorción. Después, en el teorema 4, que es el complemento de unos y ceros, pues es más que obvio. El de involución, teorema 5, el de la doble negación. Y por último, nuestra muy famosa ley de De Morgan, en donde, bueno, ya aquí ya se ve de manera más formal, ¿sí?, las dos representaciones. Muchas gracias por su atención, espero que haya quedado un poco más claro los teoremas y los postulados que vamos a usar, porque en el próximo video vamos a hacer la optimización de expresiones booleanas y vamos a utilizar estos teoremas que acabamos de ver. Muchas gracias, hasta luego.